Radio Morata. Servicios informativos. Amigos, hoy la persona que vamos a entrevistar en el programa de un morateño de a pie es Manuel Neila Lumeras. Manuel es natural de Hervás, Cáceres, desde 1950. Pasó sus años de infancia y juventud en Asturias y cursó estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Oviedo, donde se licenció en Filología Románica. Ejerció como profesor de lengua castellana y literatura en otros sitios, creo que en Morata, entre ellos, antes de dedicarse al oficio de escritor, de manera exclusiva y en concreto a la poesía, sin descartar los sabrosos aforismos con el que a veces nos deleita por Facebook. Además, escribe ensayos y es editor. Manuel sigue viviendo en Morata y que sea por muchos años. Buenos días, Manuel. ¿Qué tal estás? Estar aquí contigo y con vosotros. Muchas gracias. ¿Desde cuándo estás aquí en Morata? Exactamente desde el otoño de 1976. Ya son más de 40 años, media vida. Media vida, así que te podemos tratar de morateño. Natural. ¿Y qué es lo que más te gusta de Morata para poder vivir aquí, Pues de Morata, que no la concibo sin La Vega, Las Vegas, pues es esto, el ambiente, la naturaleza, la tranquilidad, la cordialidad de la gente de Morata. Es un sitio, yo creo que además tiene una ventaja, está cerca de Madrid para los que necesitamos de Madrid por cuestiones de trabajo o de cultura, ¿verdad? Pero estar al lado de Madrid a 25 minutos en un ámbito donde te levantas oyendo a los pájaros, pues claro, eso es impagable. Sí, señor. Eso es que falta sensibilidad, ¿no? Para vivir así y estar consciente todos los días de que amanezca. Así es. Entrando ya un poco en materia de tus actividades literarias como poeta, te titularías como poeta principalmente. En principio ahí empecé, y además yo creo que la poesía es el germen de todo, de la poesía y la música. La música y la poesía, y luego viene el teatro, viene la narrativa, las historias, viene el ensayo, la reflexión, pero en el origen está ese sentimiento que se emite a través de la poesía y de la música, fundamentalmente. ¿Y cómo clasificarías tu poesía? Pues es difícil, ¿no? Pero, y sobre todo, hoy que prácticamente es tan minoritaria esta forma de expresión y de comunicación, en realidad no pasan de 1.000, 2.000 lectores de poesía, de verdad. Es decir, que la sientan, que se metan en ella, en esta modalidad de expresión. Y en un momento como este, pues mi poesía es ayer estaba en el Ateneo haciendo una lectura de poemas en Madrid y el presentador me lo definió, yo creo, mejor que pudiera hacerlo yo, diciendo que mi poesía es elegía acá por una parte e ímnica por otra. Por una parte se duele mi mente, mi corazón, mi espíritu del sufrimiento humano, ¿verdad? Y de la naturaleza que sufre tanto como nosotros, nuestras impertinencias. Y por otra parte, pues celebras el hecho de estar vivo, del hecho de vivir, del hecho de compartir la vida con
los demás. Muy profundo. No, bueno, la profundidad, ya sabes, se encuentra en la superficie. Ojalá esa capacidad de observación la tuviéramos todos en casi todo momento. La cosa nos iría de una manera muy diferente. Creo que nos falta trabajar eso más, como sociedad, trabajar los sentimientos. En uno de los aforismos digo, en materia de sentimientos todos somos autodidactas. Es decir, todos aprendemos a la buena de Dios, como Dios nos da a entender, ¿no? En los colegios, en las universidades, no enseñan a sentir. No, eso no existe ninguna. Como máximo, cuando se enseña música o literatura, se quiere uno acercar a enseñar a sentir, a mirar, a ver, pero no es una disciplina que valore nadie, y la necesitamos todos. Es una contradicción. Somos una paradoja andante los humanos. Sí, eso se puede ver hasta el estudio filosófico que hacía Freud, que separaba razón y sentimiento, y decía que nos desengañáramos, que la mayoría de las decisiones no las tomaba la razón, las tomaban los sentimientos. Las pasiones, Las pasiones. Sí. Y eso es una verdad como una casa, ¿no? Sí, es verdad, sí. Pues, y coincide de una manera poética como tú lo has dicho. ¿Y sueles enviar algún tipo de mensaje, más o menos de manera acostumbrada a decir un mensaje, ir por aquí, que es la mejor forma de vivir? ¿Se hace así en tus poesías? Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que desde el primero al último verso, desde el primer poema al último, de lo que tratas es de mostrar una manera de ser y de estar en el mundo. Entonces el buen lector es el que se acerca a un autor, pongamos a Jorge Guillén o a Cernuda, por poner a grandes poetas, Antonio Machado o Juan Ramón Jiménez en primer lugar. Ellos nos enseñan a mirar, a ver, a sentir, a oler, cuando queremos aprender. La cuestión, y eso lo comentaba con los padres de mis alumnos siempre, el problema del alumno está en que quiera o no aprender. El maestro le puede ayudar o le puede perjudicar incluso, pero el alumno que quiere, a pesar de todo, aprende. El alumno que se cierra, que no quiere, no aprende. Hay ahí una relación, ¿verdad?, entre la disposición de cada cual y luego en los medios externos como el profesor o la familia, que es muy interesante. Es la dialéctica en la que nos movemos, la dialéctica colectiva y social, claro. Es así. Y dentro de todo el abanico tan grande de actividad que tienes, ¿cuántos libros llevas realizados hasta ahora? Buena pregunta, porque no lo sé. Son muchos, ¿no? Vamos a ver, es que tengo unos libros personales firmados por mí, luego tengo ediciones de clásicos, pues he editado a García Lorca, a Lord Byron, a Montaigne, y esos no sé si no son míos, pero bueno, algo he puesto porque los he seleccionado, los he ordenado, los he prologado, y es decir, me he tomado la libertad de presentarlos al público lector. Entonces, bueno, si contamos. Y luego también he traducido Las Flores del Mal, el Spleen de París, a Nerval, las Quimeras. O sea que las traducciones también pues son mías, pero el texto original de ellas son francesas o portuguesas o italianas. Es decir, y luego he hecho ediciones, antologías. Últimamente he hecho una, bueno, luego hablaremos de ella, Bajo el signo de Atenea. 10 aforistas de hoy, mujeres, las 10. Sí, que hará un varón entre 10 mujeres, ¿verdad? Me decía el editor, ¿y qué vas a hacer? Te ponemos Manuel la Neila. Digo, no, vamos a respetar el nombre. Y las chicas, pues están, me tienen como otra más, de entre ellas otro chico, pero como, sí, bueno, con igualdad absoluta en todo, porque lo que quería era darle voz a la otra voz, a la voz que no había estado presente en la cultura española del siglo XX, por cierto. Luego hablaremos en detalle, si quieres, de ese tema.
Y en el tema de los aforismos, ¿por qué no nos metemos ahí? Dinos algunos de estos que... Pues sí, que llevan la sabiduría, vamos, intrínseca. Donde tú quieras. Ayer en la lectura del Ateneo volvieron a salir los aforismos, y allá donde voy ya me sacan el tema de los aforismos a la fuerza. El aforismo es un género que está entre la filosofía y la poesía. Decía Gilles Deleuze a propósito de Nietzsche, que Nietzsche había conseguido unir en su filosofía, la poesía y el aforismo. Es verdad, Nietzsche es un gran poeta, además de un gran pensador, y además pensaba en aforismos en buena parte de su obra. El aforismo es un enunciado breve, quiero acercarme a él para dar alguna claridad sobre él, aunque es muy difícil de limitar, de definir. Es un enunciado breve, conciso, intenta ser agudo, intenta tener gracia, intenta encerrar una verdad. En realidad, desde los griegos, desde Hipócrates, que hizo la primera aforística, que era un resumen del conocimiento de la medicina en su época, y lo hizo en forma aforística, es decir, enunciados de 1, 2, 3, 4, 5 líneas como máximo, aunque bueno, en la extensión puede ampliarse, disminuirse poco, no, pero no se puede disminuir más ya de una línea, pero luego leeremos algunos. Estos enunciados están relacionados con los refranes. Por cierto, el cartero, como se enteraba, me traía muchos libros, y una vez le regalé uno, me dijo: me gustan esos refranes que me has dado. Digo, bueno, sí, puedes llamarlos así, porque en realidad los aforismos, decía Bergamín, que son los refranes de los cultos. Es decir, el refrán es un dicho, un enunciado, pero sin autor, es de popular, es de conocimiento. En realidad sí que tiene autor, como diría Menéndez Pidal, pero el autor no importa. Por ejemplo, todos sabemos: la primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Nadie sabe quién lo ha dicho. Sí, Antonio Machado. Eso lo dijo Antonio Machado, y después lo decimos todos porque ha sabido entrar en la cultura popular ese enunciado verdadero, bello y chispeante, ¿no? Y el aforismo busca eso. Yo diría que el aforismo lo que ambiciona es pasar a la sabiduría popular sin el nombre del propio autor. O sea que somos unos desesperados los que nos dedicamos a esto, porque lo que hacemos es dar enunciados que quisiéramos que no tuvieran ni nuestro nombre siquiera, ¿no? Bueno, a lo mejor hay algo de falsa modestia en ello, pero en cualquier caso sí de orgullo de contribuir a la sabiduría colectiva, ¿no? Y ya digo, si queréis, pues bueno, por aquí tenía un par de ellos, y luego seguimos hablando de lo que tú quieras, por ejemplificar que el aforismo tiene alguna relación, algún interés en la forma de pensar hoy. Los medios de comunicación, Facebook, el Twitter, etcétera, los 140 caracteres del Twitter están en esa línea. Y algunos... hay un aforismo que siempre lo comentamos a propósito de mi libro Las Ateneas, bajo el signo de Atenea, de una chica de las que están en la antología, y que encierra en realidad todos los elementos de lo que puede ser un buen aforismo. Me dice Eliana Dukelski: me dejaste sola contigo dentro. No hace falta más. Le he dicho, eso es una novela, muy chiquitita, pero es una novela. Sí. Y realmente es una maravilla de pensamiento, ¿no? Sí, sí. Y bueno, en esa línea te digo un par de ellos más, ya de mi antología, de los míos, y uno pues sería: despojemos al hombre de su capacidad de asombro y admiración, ¿y qué nos queda? O por ejemplo, la ironía mueve a la sonrisa, y el sarcasmo, cuando somos objeto de burla, más que sonreír, lloramos. Y por ahí, en esa línea, luego si quieres leemos alguno más, pues van los... por ejemplo, que no me resisto, un microrrelato lo titulo, porque hasta los aforismos hasta se les puede poner titulito. Pasó de la edad de la inocencia a la edad de los sueños rotos sin solución de continuidad.
Y bueno, en esa línea uno va descubriendo lo que es la vida, las grietas de la vida, ¿no? Yo diría que los aforismos se incardinan, se introducen en las grietas de la vida o en las grietas de las relaciones interpersonales. Ahí es donde busca su lugar el aforista. Y los aforismos ahí es donde hurgan, ¿no? En el dolor, en la alegría de vivir. Qué bien, qué sabiduría. Y es que la sabiduría concentrada, ¿no? Mínima. A la mínima llamo a mi colección de la editorial. La primera es impresionante, la que has dicho, ¿no? Me quedo sola, pero contigo dentro. Tanto dicen esas palabras, y cuántas novelas y cuántas historias no hay sobre casos que en definitiva se podrían resumir al final en eso. Sí, eso es que es tan grande eso. Yo cuando lo leemos, la verdad es que bueno, pues esos aciertos, que eso se puede decir de ahora en adelante, y no hace falta decir que fue Eliana Dukelsky la que lo formuló, pero en realidad es que es una verdad. Hay muchas mujeres que se quedan solas, pero con alguien, con su compañero dentro, de alguna manera, para bien o para mal. Unas veces para bien, otras para mal y otras para quién sabe. Exactamente. Bueno, estoy hablando con un sabio. Por Dios. Sí, hombre, es que abre muchas puertas con estas cosas, de verdad. Y yo creo que en ese sentido tenemos una persona que yo creo que te aprovechamos poco, Morata. Bueno, estando aquí, la verdad es que todos los días voy a comprar el pan y con mis panaderas pues hablamos, y todos los días voy al dentista o voy a la peluquería, y con mis chicas de la peluquería también charlamos. Estoy con vosotros todo el día, y además casi conviene, porque luego podemos ser muy pesados unos con otros. Nos tenemos que respetar la individualidad, la tranquilidad, la soledad, que es de donde crece todo, ¿no? Luego compartirla, eso sí, una soledad compartida es lo más maravilloso que podemos encontrar. Sí. ¿Cuál es el siguiente punto? Pasa tú, yo ya he preguntado bastante. Di lo que te apetezca decir. Bueno, pues mira, dar un mensaje que quieras hacer. No, que depende del tiempo que nos quede, porque a lo mejor ya la vamos a votar. Sí, un par de minutos, 3 minutos. 3 minutos, bien. Bueno, pues en 2010 me prejubilé. Estaba en el Instituto de Arganda después de ir del colegio de Morata. En el 90, creo que fue, en 1990. Por tanto, muchos de los chicos y de los que nos escuchan hoy, ya con niños ellos, y con algunos hasta con nietos, madre mía, pues todos, algunos fueron alumnos míos y me conocen ya. Pero desde 2010 digo que me prejubilé, me dedico exclusivamente, y la verdad es que un amigo dice: Manuel, esto de los jubilados es un peligro, porque sois un peligro para la literatura, publicáis demasiado. Y la verdad es que me estoy asustando, porque llevo un año, este 2017, que entre publicaciones de 5 o 6 libros, entre ediciones, una edición que no quisiera pasar sin citar, he reeditado Impresiones y Paisajes, el primer libro de García Lorca, que publicó en 1918, es decir, el próximo año hará 100 años. Es el primer libro de García Lorca, que además es el primer libro de un poeta de la generación del 27, de un escritor de la generación del 27, que se publicó. Además, lo arrumbó en el desván Lorca porque no estaba contento con la edición. Tenía 19 años cuando lo escribió. Y bueno, lo arrumbó y luego lo destruyeron y lo malvendieron, es decir, desapareció de su bibliografía, y hasta después de 50 o 60 años no se ha hecho una edición, que no era buena. Entonces he intentado adaptarme a la primera edición del libro y reeditarlo. Este año ha aparecido Impresiones y Paisajes. Es una especie de viaje por Burgos, Ávila, por la Castilla la Vieja, pero también por Granada, Sevilla, por la Andalucía, por Baeza, por la Andalucía profunda, y me siento muy orgulloso, muy no, como te diría, muy contento de esa labor de editor y de devolver a la vida, entre comillas, otra vez el libro de García Lorca, Impresiones
y paisajes, que posiblemente llevemos, lo hemos presentado en Madrid ya, pero lo llevemos a Sudamérica, donde se están vendiendo muy bien ese libro, se está promocionando bastante. Es un libro que hay que releer porque ahí ya está todo Lorca, y es el único libro en prosa que él escribió. Luego se fue a la poesía y después al teatro, como sabéis, pero el único libro en prosa era ese, y hubiera sido un periodista como un poeta extraordinario. Pero lo que pasa es que Lorca era un culo de mal asiento. No paraba. Cuando estaba en la prosa, pues enseguida se iba a la poesía, lo agotaba todo, venía de la música, porque él, en su adolescencia lo que quería era ser músico, es decir, que tocaba todos los palillos, pero además todo lo hacía con el duende y la genialidad de García Lorca. Bueno, pues es un ámbito, el de la edición, al que le dedico tiempo ahora desde el 2010, pero además pues he hecho varios libros, como la antología de Bajo el Signo de Atenea, donde quería devolver también la voz a las mujeres, donde me dedico exclusivamente, con mucha intensidad al estudio del aforismo, con especialistas de México y de Italia. En realidad, Bajo el Signo de Atenea es el primer libro que se publica en el mundo que sea una antología del pensamiento de mujeres. Y me han dicho, ¿tú te has dado cuenta, Manuel, que has hecho el primer libro? Digo, bueno, al Guinness de los récords, pero nada más, no tiene mayor importancia. Y luego he publicado también un Cristóbal Serra en su laberinto, que te he traído, un autor mallorquí que, por cierto, ha fallecido hace 5 años, con el que me llevaba muy bien, y también le he dedicado este libro, La levedad y la gracia, que es un conjunto de artículos y ensayos sobre aforismos españoles desde Ramón y Cajal hasta hoy, y en fin, ya no sé poner fin a todo esto. Ojalá sigamos muchos años así. Pues cómo no, Manuel. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, un poema. ¿Quieres que terminemos con un poema? Venga, un poema. Porque antes me preguntaste, y con él terminamos, ¿qué intentaba comunicar? Pues miren ustedes, o mirad vosotros, cuando vemos en la televisión a esos niños amanecidos en la playa, con los ojos llenos de arena, ¿qué sentimos? Algo como esto. Recordad que Talasa, para los griegos Talasa significaba el mar, Talasa. Este mar no tolera tantos muertos. Los empuja a la playa con espuma en los labios y carámbanos de luna en la frente. Talasa. Este mar no resiste tantos muertos. Los empuja a la tierra con arena en los ojos y corales de espanto en la mirada. Talasa. ¡Ay, mar! Emocionante. Muy bien, pues muchas gracias, Manolo, y seguiremos en contacto, a ver si más a menudo, Cuando tú quieras, Jesús. Vale, pues hasta pronto. Gracias a los oyentes, y esperemos que no se hayan aburrido mucho. Esperemos que no. Gracias.